Hola, bienvenidos, bienvenida. ¿Se me oye correctamente? ¿Se me ve? ¿Se me escucha? ¿Sí? ¿Me podéis indicar? Perfecto todo. Muchísimas gracias de verdad por compartir y por estar aquí en este momento. Como dicen muchos, bienvenidos penduleros y penduleras del Reino Mayor de muchísimos sitios. Muy agradecida, yo soy Mari Carmen Jiménez. Y bueno, estoy viendo en el chat que hay personas desde muchísimos sitios. Bienvenida. Aquí yo me presento también, estoy transmitiendo desde Granada, España. Por eso por el acentillo que ya lo, lo estaréis viendo andaluz, ¿no? Y muchas personas conectadas desde otros países. Me da mucha alegría. Aquí ya un poquillo más tarde, más de noche, pero bueno, comenzamos. Simplemente el hecho de estar aquí en este espacio que se nos ha concedido es para hacer un breve recorrido. Va a ser breve porque la duración va a ser hasta las 9:30, con muchas sorpresas, con regalitos, con mucho aprendizaje y espero que de verdad saquéis todo lo que yo quiero expresar desde el corazón hacia todos vosotros y vosotras. Bueno, voy a comenzar con las diapositivas. Vamos a ver si puedo compartir. Y si no puedo compartir, vamos viendo. Un segundito. Si no puedo compartir, es igual. Voy yo viendo y leyendo el PowerPoint que tenía preparado para vosotros. No importa, la portada es La magia del péndulo, porque en mi vida todas las charlas que he dado, todas tienen el mismo título, La magia del péndulo, porque fue algo que llegó a mi vida como algo muy mágico, ¿no? Bueno. Comenzamos entonces con mi presentación. Bien, pues como he dicho, me llamo Mari Carmen Jiménez y lo que quiero explicar, pues cómo dentro de este mundo que se contempla enormemente, que se llama radiestesia, y dentro de la radiestesia se comprende tanto lo que es los péndulos, indudablemente, las varillas, otros muchos instrumentos, donde se contempla también la geobiología, donde está la parte de la radiónica. Digamos que algunas veces vemos un péndulo y parece que solo existe el péndulo, pero en realidad es un universo de posibilidades que existen, ¿no? Bueno, existe una especie de despertador, yo lo considero así, una especie de despertador en cada uno de nosotros y de nosotras, que en un momento determinado de nuestra vida, ¿no? Es como que se pone en marcha por ciertas cuestiones o ciertas vivencias o ciertas experiencias que tenemos en la vida, empezamos a sentir un cambio y empezamos a sentir una necesidad y una búsqueda que algunas veces yo lo llamo cursitis aguda, ¿no? Entramos dentro de este espacio, de este crecimiento espiritual, ¿no? Y estamos con una necesidad muy grande de mucho aprendizaje, de muchas cosas, todo nos interesa, empezamos a hacer cursos de todo tipo, vamos buscando algo que al final nos va a resonar y para eso tenemos ciertas herramientas y una de ellas eh, indudablemente es el péndulo, ¿vale? A ver, que me están diciendo, le da a compartir pantalla en la parte de abajo y selecciona el PowerPoint. Sí, es que le doy a compartir pantalla. Así, pues, disculpad. Compartir. Bien. ¿Estáis viendo el PowerPoint? Por favor, me confirmáis por el chat si lo estáis viendo. No, no se ve.
Sí, ahora sí. Ah, perfecto. Perfecto, perfecto. Muchas gracias. Bien, pues esta es mi presentación, como he dicho, que me gusta llamar la magia del péndulo, y estaba ahora hablando de lo que es mi historia, ¿no? Estaba contemplando o comunicando que, bueno, en el tiempo que ese despertador sonó en mí, de alguna forma, ¿no? Hace ya más de 15 años, por suerte o desgracia o por el motivo que sea, no existía la variedad ni existía todo lo que hay ahora, todas las posibilidades de cursos de péndulo, todas las posibilidades de vídeo a través de YouTube, con tantísima información. Entonces, cuando yo comencé, como decimos aquí, tuve que aprender a sangre. ¿Qué significa, qué significa, qué significa aprender a sangre? Significa que sin haber podido hacer ningún curso, sí es verdad que es algo que me llamó muchísimo la atención, porque vi una chica, ¿no? Cuando yo no estaba todavía en este mundo y la vi canalizar, que ahora os voy a decir más o menos lo que es canalizar con el péndulo, y aquello me llamó tanto la atención de cómo podía canalizar, cómo podía obtener respuestas, cómo podía decirme todas las cosas que me decía a través del yo superior. Bueno, y aquello me dejó tan impactada, pero lo veía en un principio súper difícil, pero algo en mí dijo, algún día aprenderé y lo haré muy bien. Y lo conseguí. Tardé aproximadamente en canalizar casi un año y medio, pero hoy día no es lo mismo, no existe la misma vibración, las personas hacen curso de canalización y están canalizando en el momento, tardan una semana. Indudablemente todo esto es una práctica, ¿no? Y es increíble, ¿no? Cómo se van consiguiendo las cosas. Pero cuando digo que lo aprendí a sangre, lo que quiero que entendáis es que tuve muchos enfados, tuve muchos berrinches, me salían las cosas muy mal. Me enfadé una vez al extremo de que tiré un péndulo directamente, hice el lanzamiento al cubo de la basura. Por favor, eso no lo hagáis jamás. Los péndulos son seres vivos. Yo le he pedido perdón muchas veces, ¿no? Porque eso, pero era de la misma irritación que tenía porque no comprendía qué estaba ocurriendo. Me enfadaba, lo dejaba, pero había algo en mí que siempre me hacía volver a coger el péndulo y volver a indagar y volver a investigar y por qué no esto no me da resultado y por qué ocurre. Y fueron momentos ahora fantásticos y lo que no pensé es que en un futuro iba yo a dedicarme a impartir cursos del péndulo y a enseñar a todo el mundo, ¿no? A todo el mundo que en el momento fuera su necesidad, ¿no? Que fuera esa herramienta la que les... Perdonad la interrupción, parece ser que tengo un poco de problema de cobertura. Puede ser posible que lo mismo me vuelva a sacar el Zoom y me vuelva a introducir. Os pido ya disculpas de antemano, ¿vale? Bueno, pues como estaba comentando, las tecnologías, ¿no? Bueno, como estaba comentando, pues una vez que te introduces en este mundo, pues empiezas a hacer muchos tipos de cursos, ¿no? Entre ellos he especificado aquí, por ejemplo, cursos, voy a compartir la pantalla, el PowerPoint. Aquí está. Bien, cursos como Reiki, como he comentado, todo el tema de radiestesia, el coaching, el Theta Healing, el método Integra, el TRE, terapia de respuesta espiritual, terapia floral, biomagnetismo, kinesiología, angiología, hipnosis, regresiones, etc. Claro, ya depende del tiempo que empiece en este mundo, llevará pues, en mucha búsqueda de distintas técnicas, ¿no? Bien, entonces entramos dentro de las definiciones, vamos directamente al tema de las definiciones de radiestesia. Hemos dicho que radiestesia es el conjunto de un universo que contempla muchas cosas, pero la primera definición, la definición que a mí me arrastró, la definición que a mí de algún modo ha hecho que yo me vuelva totalmente investigadora total y me haya fascinado, es que es un código que establecemos entre la mente consciente y la mente inconsciente.
Entonces, si tenemos en cuenta que la mayor parte de nuestra vida está manejada y dirigida por el inconsciente, es un tema de vital importancia en nuestra vida que establezcamos una conexión con nuestra parte inconsciente o subconsciente. Y una de las herramientas que nos permite llegar aquí, indudablemente, es el péndulo. También tenéis, por ejemplo, de Bruce Lipton, que decía una de sus frases, que el mayor obstáculo para lograr el éxito en lo que soñamos son las limitaciones programadas en el subconsciente. O sea, toda la programación que llevamos en el subconsciente y que además las buenas noticias es que se pueden reprogramar absolutamente utilizando esta herramienta, lo voy a decir, lo voy a explicar con el péndulo, pues es increíble cómo puede cambiar nuestra realidad. O también dice, los pensamientos positivos tienen un intenso efecto sobre el comportamiento y los genes, pero solo cuando estamos en armonía con la programación subconsciente. De igual modo, los pensamientos negativos tienen también un poderoso efecto. Cuando comprendamos que estas creencias positivas y negativas controlan nuestra biología, podremos utilizar ese conocimiento para forjarnos una vida saludable y feliz. Bien, ¿qué significa esto para mí? ¿No? Pues significa que nosotros los primeros cambios que solemos hacer es volvernos personas conscientemente, pasamos de pensamientos más negativos a pensamientos más positivos. Eso ya es un cambio importante en nuestra vida, ¿vale? El cambio de pensamiento, aunque lo hacemos de forma consciente. Pero lógicamente, por mucho que yo repita o haga afirmaciones positivas y diga mi vida es perfecta, por ejemplo, por mucho que yo diga esto, la realidad es que si yo tengo creencia en mi subconsciente, tengo trauma o tengo ciertas cosas que me impiden, no va a manifestarse mi vida perfecta. Si yo tengo creencias como que mi vida es mi vida, yo tenía una creencia de que mi vida era un infierno. Si yo tengo una creencia, por ejemplo, que mi vida es un infierno, por mucho que yo repita conscientemente la afirmación de que mi vida es perfecta, indudablemente mi vida no va a ser perfecta. ¿Por qué? Porque quien dirige, como está diciendo ahí, quien dirige es el subconsciente. Entonces, para mí era vital comunicarme con el subconsciente, algo vital. Yo cuando esto lo vi decía, pero Dios mío, la gente no es consciente de la importancia que tiene trabajar con el subconsciente, de tener herramientas para reprogramar todo esto, para cambiar nuestra vida o nuestra realidad. Pero bueno, sabemos ya que cada cosa entra en resonancia en el momento, ese despertador que he puesto llega en el momento determinado, si tiene que llegar, indudablemente, y todo es perfecto en ese sentido, ¿no? Evolutivo de cada ser y de cada persona. Bien. Seguimos, comparto. Bien, seguimos, lo siguiente, con más definiciones de lo que es la radiestesia. Lo entendemos también como capacidad de sentir las radiaciones energéticas, ya que todo lo que existe emite una radiación y nosotros somos receptores y emisores. Indudablemente, nosotros somos energía y somos emisores y receptores absolutamente de todo, ¿no? Entonces, podemos llegar con esta herramienta, con un péndulo, podemos hacer todo lo que es detectar, testear, indagar, diagnosticar, cualificar, medir cualquier tipo de energía. ¿Y qué hacemos con todo esto? ¿Para qué queremos hacer todo esto? Indudablemente, para poder neutralizar, remover, transmutar, armonizar y sanar. Es lo que nosotros pretendemos con todo esto, ¿no? Bien. Campos a los que se aplica normalmente la radiestesia, pues suele aplicarse en búsqueda de fuentes, aguas subterráneas, yacimientos, etcétera. Aquí entran también en juego el tema de las varillas. Estudios geobiológicos, los estudios geobiológicos es cuando estudiamos a nivel de la Tierra,
está formada por una serie de líneas que forman ciertas cuadrículas a ciertas distancias, que son lo que se estudian como líneas Hartmann, líneas Curry, chimeneas volcánicas, ¿no? Entonces todo esto, dependiendo si hay cruce de líneas, si hay por debajo nuestra agua subterránea, si hay fallas, nos afectan y nos pueden afectar de una forma bastante, desde muy leve a bastante grave, ¿no? Indudablemente se puede hacer todo tipo de diagnósticos, todo tipo de testajes, comprobaciones de todo tipo, de alimentos, de remedios. Bueno, es impresionante todo lo que se puede llegar a hacer. Terapias directas. El péndulo es bastante desconocido en el tema de la sanación, y se puede trabajar y ver cómo se elimina o se reduce un dolor en cuestión de segundos. Y eso lo hacemos a través de un péndulo y es increíble. Ya cuando ves esto es cuando dices, vale, creo en la magia, ¿no? Bien. Las terapias se pueden hacer también indudablemente a distancia, lo que se llama también teleradiestesia, e indudablemente con el péndulo se puede llegar a canalizar con el yo superior. Todo esto es lo que podemos contemplar y supongo que muchas cosas más, ¿no? Bien. Ahora llegamos y resulta de que alguien nos regala o vamos a una feria medieval o vamos a una tienda y nos llama la atención un péndulo. Bien. Y dice, bueno, qué cosa, cómo me llama la atención, yo lo quiero, qué bonito, no sé cómo se utiliza, pero yo lo quiero, qué cosa más mona, ¿no? Y entonces llega a nuestro poder nuestro primer péndulo, ¿no? Yo voy a presentar a mi péndulo. Aquí es un péndulo Isis, se llama Isis, es de metal. Muy bien, veo Isis por ahí, estupendo. Ahora vamos a ver los diferentes tipos de péndulos, cómo se limpian, etcétera, ¿vale? Y bueno, este para mí, en mi experiencia, es el mejor para testaje, para canalizar y todo, ¿no? Para mí, porque luego está la experiencia de cada uno. Desde luego, dicen que nosotros elegimos el péndulo, pero indudablemente al final es el péndulo el que nos elija a nosotros. Es la realidad, ¿no? Y bueno, entonces esto es muy bonito, ¿no? Ya, bueno, pues ya está. Estábamos poniendo el ejemplo. Ya tengo mi péndulo. Aquí está. Y ahora lo siguiente, que llega una persona hasta aquí y dice, ¿y qué hago ahora? ¿Qué hago ahora? ¿Cómo esto? ¿Qué hace? No tiene botón, no se enciende a la luz, no hay enchufe. ¿Qué hacemos con esto? ¿Cómo nos planteamos utilizar esta herramienta, no? Vamos a verlo, no os preocupéis, tranquilos. Sí, os veo que os estáis adelantando. ¿Qué tipo de péndulo hay? Tranquilo. Hay más de 4.000 tipos de péndulos para elegir. Bien, y entonces pues seguimos compartiendo y existe una definición, hay una definición sobre el péndulo que nos dice aquí, por ejemplo, Richard Gerber, que dice, lo define de esta forma: la reacción mecánica del péndulo depende de la expresión nerviosa del subconsciente inducida por la percepción psíquica. Cuando se emplea el péndulo, el medio de expresión son minúsculas reacciones inconscientes de las fibras musculares. Se utilizan variaciones eléctricas inducidas al sistema nervioso del cuerpo físico para la traducción de datos psíquicos inconscientes en información utilizable para un diagnóstico. ¿Os ha quedado claro? No, ahora tengo yo que hacer la traducción de lo que ha dicho. Bien, vamos a ver. Cuando yo tengo un péndulo, la primera de las preguntas que me suelen hacer, o que es, ¿el péndulo se mueve solo o lo mueves tú? ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué pensáis vosotros? ¿Qué ocurre? ¿Se mueve solo o lo movemos nosotros? Por ahí dice solo, nosotros. ¿Qué energía de...?
Vale, nosotros sin saberlo, nosotros a través de nuestra energía, vale. Las dos respuestas son correctas. ¿Lo movemos nosotros? Sí, pero no de forma consciente, sino de forma inconsciente, desde el subconsciente. Indudablemente, ¿qué ocurre? ¿Cómo el subconsciente nos da esa respuesta? O sea, ¿cómo llega al movimiento? Bien, el subconsciente siempre se transmite a través de nuestro sistema nervioso. Bueno, lo que llamamos también la intuición. O sea, no significa que si no tiene un péndulo nunca se ha comunicado el subconsciente con nosotros. El subconsciente siempre se ha comunicado con nosotros y lo hemos reconocido como intuición. ¿Qué ocurre? Que nosotros, por ejemplo, no sé si habrá pasado, supongo que sí, que llegamos a un lugar determinado y nos ponemos muy nerviosas, nos miramos la hora, nos sentimos como que no queremos estar ahí y existe un nerviosismo y una cosa como que no me gusta esto no me gusta, ¿no? Ahí el sistema nervioso nos está indicando que la energía de ese lugar no es compatible con la nuestra. Con esto no existe un juicio. No es que en el lugar tenga una vibración mala y nosotros buena, o nosotros buena y mala. Simplemente que la vibración es distinta. Con lo cual, no nos sentimos bien y lo que hace el subconsciente a través del sistema nervioso es ponernos intranquilas y decir, venga, fuera de aquí, ¿no? Pues, cuando nosotros tenemos el péndulo, el subconsciente llega al sistema nervioso. Indudablemente, del sistema nervioso pasa al sistema muscular. Y cuando yo tengo cogido el péndulo de esta forma, existe un micromovimiento, que va a hacer, y esto si lo estoy haciendo yo, pues que el péndulo genere un movimiento. Sabremos, hay muchos tipos de movimientos, ¿no? Puede generar cualquier tipo de movimientos. Entonces es lo que existe. Subconsciente va al sistema nervioso, del sistema nervioso al sistema muscular, y aquí existe un micromovimiento. Bien. Por ahí ya estoy viendo, mi péndulo me engaña, esto, lo otro. Déjame que llegue, el péndulo nunca miente. En 15 años me demostró que jamás miente. Simplemente que nosotros no sabemos utilizarlo. No existe otra historia. Simplemente. Os lo puedo confirmar. Y ahora lo veréis, lo que voy a explicar, ¿no? Bien. Entonces ya sabemos cómo se comunica el subconsciente a través del péndulo. Pero claro, ahora mismo no tenemos ningún movimiento porque hemos comprado el péndulo y no sabemos nada, ¿no? Continuamos con el PowerPoint. Bien, en la definición que hemos dicho de péndulo, dice así: el movimiento del péndulo no es más que el aspecto visible de nuestra capacidad psíquica de captar vibraciones para transformarlas en reacciones musculares, lo que hemos comentado, ¿no? Bien, entonces lo primero que tenemos que hacer cuando tenemos el péndulo es establecer un código de comunicación. Es decir, ahora que tengo el péndulo y me puedo conectar con el subconsciente, tendré que establecer un código para entendernos. Entre el subconsciente y yo debemos de entendernos. Entonces dice, para establecer cuál es el significado de los movimientos del péndulo, hemos de acordar con nosotros mismos un sistema muy simple de códigos vibratorios. Los movimientos pueden ser oscilaciones verticales, horizontales, en diagonal, rotación en sentido horario, antihorario, incluso inmovilidad, el no tener un movimiento puede ser una respuesta. Y entonces pasamos al primer escalón con el péndulo, que es establecer mi respuesta afirmativa, mi respuesta negativa o un movimiento sin respuesta, o no sé, básicamente, ¿no? Bien, entonces tenemos que establecer ese código. Para cada uno de nosotros va a ser un código distinto, puede ser distinto, no vamos a establecer ninguno. De forma que yo cojo mi péndulo, la forma de coger el péndulo, yo lo cojo de esta forma, nunca muy largo,
porque entonces el movimiento le cuesta más, no muy corto del cordón cadena, ¿vale? Sino más o menos algo medio. Así, algo medio, ¿no? Hay personas que lo cogen de esta forma, utilizan de esta forma, pero depende de lo que vaya a hacer, siempre vamos a buscar la comodidad. Yo siempre para empezar, para comenzar, siempre explico que se coja el péndulo de esta forma, como lo veis. Así, ¿vale? De esta forma. Podemos tener el brazo en el aire, podemos tener el codo apoyado, pero nunca podemos tener el antebrazo así de esta forma. Igual que cuando veamos que en la técnica hay muchas cosas a tener en cuenta, nunca jamás se pueden cruzar los pies, nunca, ni los brazos, o sea, no puedo preguntar así con este brazo cruzado, ¿no? Pregunta si se puede utilizar cualquier cosa como péndulo. Si ahora veamos el tipo de péndulo, sí, yo he utilizado péndulos con piedrecitas de la playa, hay quien utiliza una especie de medallita, ¿no? Que para generar estos movimientos. Bueno, si yo os contara, yo he llegado a utilizar, no me da vergüenza decirlo, porque una vez estaba comprando y quería comprar un libro y estaba dudosa entre dos libros. Fui a consultar con el péndulo, a mí no me da vergüenza en un momento determinado, eso ya lo he superado, sacar mi péndulo para preguntar cuál es el libro que, entre los dos que quería comprarme, y me di cuenta que había cambiado de bolso y no llevaba mi péndulo. Total. En ese momento era Navidad y no se me ocurrió otra cosa que coger una bola que era así de gorda de Navidad y la cogí un momento y pregunté cuál era el libro más apropiado, ¿no? Y me dio la respuesta, luego cogí la bola, la volví a su sitio, bueno, y yo con el rabillo del ojo miraba y veía a la gente mirándome y yo me produce una risa increíble, no lo puedo remediar porque me encanta, simplemente me encanta, no lo puedo evitar. Bueno, como curiosidad, es decir, que sí. Que se puede utilizar muchas cosas como péndulo, ¿no? Indudablemente, cuando no tenemos experiencia, pues siempre es mejor empezar por un péndulo más comercial, de alguna forma, ¿no? Un péndulo, que ahora veremos los tipos de péndulo, ¿no? Bien. Entonces os veo, es que voy leyendo también el chat, me estáis volviendo loca, es que soy muy impaciente porque me estáis haciendo preguntas de que ya vienen, tranquilos. Bien, y por supuesto hay personas que se construyen su propio péndulo, o sea que es muy bonito. Lo más bonito de todo esto, que sepáis que es experimentar, la práctica, el jugar con todo esto, es como más se aprende, ¿no? Bien, entonces, ¿seguimos? Ya, bueno, no he dicho cómo hacer las preguntas, respuesta afirmativa, respuesta negativa y la respuesta no sé o no entiendo, ¿no? Bien, hemos dicho cómo se coge el péndulo, ¿vale? Yo suelo, esta es una de las posibilidades del péndulo que es pregunta y respuesta, pero hay más posibilidades de utilizar el péndulo, ¿vale? Entonces, yo suelo poner la mano debajo y entonces lo que tenemos que hacer, por favor, indícame cuál sería mi movimiento sí, por ejemplo, ¿no? Y entonces va a empezar a hacer un movimiento. Bueno, lo que pasa que yo, por ejemplo, tengo mucha experiencia, no tiene por qué moverse así, depende del canal radiestésico, si estáis empezando, a lo mejor se mueve como muy poquito, y os cuesta un poco trabajo a ver si es de arriba abajo, pero eso conforme vayáis practicando el movimiento cada vez es más claro, no os preocupéis, ¿no? Porque claro, si yo cojo y digo mi sí, y no lo estoy moviendo yo, ¿vale? Digo cuál es mi no, que es antihorario, cuál es mi no sé, que es en diagonal, parece que muevo la mano, pero es de la misma velocidad
que tiene el péndulo, pero realmente no. Entonces, lo que tenemos que establecer es nuestros 3 primeros movimientos que son esenciales. Por favor, indícame cuál sería mi movimiento sí. Una vez que lo tengamos claro, lo anotamos, hacemos la misma pregunta. ¿Cuál sería mi movimiento no? ¿Y cuál sería mi movimiento sin respuesta o no sé? Bien, una vez que establecemos los 3 movimientos, podemos hacer preguntas para confirmar que sean sí, no y no sé. Por ejemplo, si yo digo, me llamo Mari Carmen, pues hará un movimiento que tendrá que ser el mismo movimiento que me ha dado para mí sí. O puedo hacer una pregunta que yo sepa que es no. ¿Vale? Estoy en este momento, por ejemplo, en Argentina y efectuará un movimiento que tendrá que confirmar mi movimiento no. Si no se empieza a mover, tranquila y tranquilo, porque todavía no hemos explicado muchas otras cosas más. Entonces, puede ser muy normal que al principio no se mueva. Y si no se mueve, no significa que no servís para utilizar radiestesia, porque esto es algo que tenemos absolutamente todo el mundo. Y solamente con un poco de comprensión, para saber cómo se utiliza, tener un mínimo de técnica y un mínimo de temario, que vaya a tenerlo sin problema, vaya a tener todo el conocimiento de lo más básico y más para utilizar el péndulo de forma totalmente con una fiabilidad del 100%. Yo creo que eso se merece una ola. Bueno, a mí me súper interesa que tengáis todos estos conocimientos, ¿eh? Ya os explicaré por qué. Bien, entonces, el péndulo realmente, efectivamente, no le gusta que le hagas preguntas que ya se sabe, pero cuando estás comenzando para confirmar los movimientos, sí. Bueno, y una pregunta, por ejemplo, que me vaya a decir todo, y una pregunta no sé cuál sería. Una pregunta, no sé, pues sería algo que no sea ni sí ni no. Por ejemplo, ¿qué vestido me pongo? ¿El rojo o el azul? Pues mi movimiento no sé. No te puedo contestar rojo o azul. Tendría que preguntar, ¿es mejor para mí o para mi bien mayor la vibración del vestido color rojo? ¿Sí o no? ¿No? Tendríamos que ir siempre a la formulación sí o no. Pero hay veces que hacemos una pregunta y esto es otra cosa, el aprendizaje de preguntar correctamente. Ahí es donde aprendemos realmente que el péndulo nunca se equivoca, que somos nosotros que no sabemos preguntar y que no sabemos realmente la técnica, ¿no? Entonces, a lo que íbamos, buscamos estos 3 movimientos y confirmamos. Tranquilos los que no se les mueva, tranquilos los que se muevan un poquito, que estamos empezando. Estoy diciendo que la base principal para establecer la comunicación con el subconsciente, empezamos con 3 movimientos. Sí, no, no sé, y a partir de ahí sí que podemos hacer preguntas. Ahora, también tenemos que saber qué tipo de preguntas, cómo preguntar, qué se puede preguntar, qué no se puede preguntar, ¿no? Bueno, necesitaría, la verdad, un taller de 8 o 10 horas mínimo, ¿no? Pero vaya a tener la oportunidad de aprenderlo. No todo, porque aquí tenemos 1 hora y media, pero sí que los tengo las clases de todo lo básico en YouTube, en mi canal de YouTube, entonces os voy a dar para que vayáis allí y lo veáis todo despacito, todo este tema, ¿vale? Aparte de lo que yo estoy explicando ahora. ¿Por qué? Porque luego viene lo que estáis preguntando, ¿no? Es que tu mente, claro, es que es un aprendizaje, tienes que saber cuándo metes mente o no. Y para eso, ¿cómo se consigue? Conocer la técnica. Vamos a ver aquí cositas. Vamos a seguir. Bueno, ya tenemos nuestros movimientos. Vamos a suponer que ya están los movimientos.
Ya tenemos nuestros 3 movimientos, que eso ya es algo fantástico, ¿no? Bien, continuamos. ¿Qué más cosas tenemos que decir respecto al uso de la radiestesia? Pues que para poder percibir las radiaciones y usar nuestra capacidad radiestésica, algo que ya os digo que se va ampliando nuestro canal radiestésico según vamos experimentando y practicando, hemos de tener en cuenta como mínimo conocer la técnica y el tema. Si no conoces la técnica y el tema, no puedes utilizar correctamente el péndulo. Simplemente tendrás un péndulo de juguete con el que jugamos a respuestas sí o no, a veces acierto o no, y a veces acierta y a veces no. Y cuando yo termine esta charla, os daréis cuenta hasta dónde puede llegar un péndulo. Entonces, mi misión es sorprenderos. No sé si lo conseguiré, pero me lo he propuesto, la verdad, muy firmemente. La respuesta tenemos que aprender cuando vienen del subconsciente o cuando vienen de nuestra mente, ¿vale? Sí se está grabando. Sí sé que todo esto se está grabando y luego yo pondré en mi Facebook y pondré el enlace para que tengáis acceso, sí. Sí, es importante. Bien, continuamos. Conocer la técnica y el tema, adoptar una actitud mental independiente y libre de autosugestiones, evitar prejuicios e ideas preconcebidas, verificar siempre hay que verificar los resultados obtenidos y confiar en uno mismo. Es que la confianza es muy importante, porque luego testamos algo y luego ¿qué ocurre? Lo volvemos a testar y lo volvemos a testar y empiezan a salir respuestas distintas y ya entramos dentro de una vibración que no es la correcta. No es la correcta. Ahora lo veremos, ¿no? Bien, tengo varios péndulos y las mismas preguntas cerradas de sí o no. Cada uno me dice una respuesta diferente. ¿Seguro que no me mienten? Estoy totalmente segura que jamás miente un péndulo y lo puedo demostrar a quien sea, cuando sea y donde sea. Bien, el problema es otro tipo, es falta de conocimiento, de técnica y del temario, ¿vale? Lo de no meter la mente se sabe, es fácil y se puede verificar. Si hay una de las cosas más importantes hasta ahora que he hecho es que todo, será porque tengo esa creencia, todo en mi vida es fácil y sencillo y eso es algo importante, se puede hacer las cosas fácil y sencillas. Bien. Bien. Sé que hay muchas preguntas, lo que pasa es que si me pongo a mirar las preguntas para las respuestas, dejadme que, permitidme que avance un poquito en el temario y después atiendo a las preguntas, ¿eh? Por fin, os lo pido por fin, porque es que si no hasta me desconcentro y os desconcentráis vosotros. Entonces no, porque si no os voy a tener que pendulear a todos para que os concentréis. Venga, sí, continuamos, ¿vale? Venga, vamos a seguir. Bien, cuando yo digo conocer la técnica y el tema, hablamos de la preparación. Bien, aquí abajo pone mi canal de YouTube que se llama Mari Carmen Jiménez Román, o si le dais a YouTube y ponéis en la búsqueda la magia del péndulo Mari Carmen, os sale automáticamente 4 lecciones, tenéis que seguir el orden, donde os va a explicar cómo funciona todo el tema básico del péndulo, o sea, aparte de lo que hemos visto aquí y mucho más extendido para que lleguéis a la comprensión, para que consigáis esa fiabilidad que os estoy diciendo y que os garantizo, ¿ven? ¿Por qué? Porque existe una preparación. O sea, el péndulo no se coge directamente y haces preguntas. Esto no funciona así. Existe una preparación de la persona, que es lo que yo explico en estos vídeos porque no me puedo extender aquí muchísimo.
existe una explicación de la persona, o sea, una preparación de la persona, los hemisferios deben de estar conectados, tú tienes que estar en una vibración X, tienes que tener una actitud adecuada, ¿vale? El lugar donde estás es importante, no puede existir geopatía donde estás sentada, no debe de haber otras entidades alrededor que nos puedan manipular la respuesta, no solamente tenemos el subconsciente o nuestra mente, sino que pueden haber otras mentes. Entonces, todo esto se explica, es importante. O sea, no es que yo llego y cojo el péndulo y me pongo a preguntar, sino que existe una preparación y se hace una valoración si en ese momento estás preparada dependiendo de lo que vayas a hacer. O sea, si lo que voy a hacer es un testaje o un diagnóstico o, en fin, depende de lo que vaya a hacer, la preparación será mayor o no. Si directamente alguien me llega con un dolor y lo que le voy a dar es una orden, que ahora veremos que está también el tema orden, que el péndulo no solamente es para preguntas y respuestas, entonces simplemente si no hay preparación, directamente le doy la orden para ayudar a ese dolor o para ayudar a la sanación en algún aspecto de la persona. Entonces depende. Si yo tengo que hacer ciertos diagnósticos, averiguaciones o sobre todo el tema de canalizar con el yo superior, entonces sí que la preparación es mucho mayor. Y se tienen que verificar mucho más cosas, porque aquí no se hacen las cosas así de primera, ni se hace solo una pregunta. Al principio tenéis que hacer la pregunta 3 veces y os tiene que dar un sí, sí, sí. Y si es no, os tiene que dar un no, no, no. Y si aún no sé, os tiene que dar un no sé, no sé, no sé. Sin embargo, si no existe esta preparación, veréis que si hacéis 3 veces la misma pregunta, os sale lo mismo. Sí, no, sí, sí, no, 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 sí, sí, no, no. Y entonces ya llega el mosqueo. Ostras, mi péndulo miente. Bueno, el péndulo necesita también, cuando nosotros lo compramos, hacemos una consagración, hacemos una pequeña meditación, fusionamos su energía con nuestra energía, que está explicado en estos vídeos. Tenemos que saber ahora también que el péndulo, para utilizarlo, tiene que estar totalmente limpio a nivel energético y que cuando trabajamos de una persona a otra, también hay que limpiarlo. Entonces, todas estas cosas hay que tenerlas en cuenta. No es llegar y preguntar. He dicho, como modo juguete, sí. Si queremos tener fiabilidad y un trabajo súper que no imagináis hasta dónde puede llegar, bueno, si lo vais a imaginar cuando terminemos, entonces no. Entonces estamos hablando de algo mucho más profesional y más serio. Y una seguridad total. La fiabilidad es muy, muy, muy importante. Bien. Continuamos. PowerPoint. Bien, entonces hemos hablado de la preparación. Indudablemente tiene que existir una práctica. Nosotros tenemos que practicar, o sea, como mejor vamos a aprender es a la práctica. El saber preguntar, bueno, esto ya es la bomba, saber preguntar. Es que la mayoría no sabéis preguntar ni sabemos preguntar. Yo he tenido que aprender a preguntar, porque somos personas muy mentales. Y entonces, como somos muy mentales, normalmente pues aquí se genera el problema, que deducimos cosas que no son. Damos por hecho las cosas cuando no lo son. Entonces, os voy a poner un ejemplo de saber preguntar. Bien. Imaginaros que tengo muchas ganas de hacer un curso... un curso, yo qué sé, de lo que sea, de registro acásico. Vamos a poner el caso, ¿no? Y voy paseando por la calle y de pronto veo un cartel que dice, próximo curso de registro acásico. Uy, 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 el destino, el universo me lo ha puesto ahí, vamos, uff. Llego a la casa corriendo y cojo un péndulo y le digo, ¿tengo que hacer curso de registro acásico? Sí, 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 sí. Ya está, ahí se ha acabado. Cogemos, nos presentamos y vamos al curso. ¿Y qué ocurre? Que nos lleva a una decepción,
que a lo mejor no es lo que era, o que no hemos vibrado con la persona que lo ha impartido por resonancia nuestra respecto a ella, y entonces llego a la conclusión de que el péndulo me ha mentido, porque no me ha gustado, no lo he sentido, yo qué sé, 1000 cosas. Total, deducción, el péndulo miente. Pero vamos a ver si el péndulo ha mentido o no. Nosotros hemos preguntado si ese curso era para nosotros, ¿no? O sea, este curso, yo preguntaría, ¿este curso he de hacerlo para mi mayor bien? Sí. Vale. ¿Es el momento de hacerlo ahora? Porque si es para mí, pero no sé si es el momento adecuado de hacerlo ahora, o de hacerlo dentro de 6 meses, o hacerlo dentro de un año. Como yo no he preguntado eso, y resulta que a lo mejor era conveniente hacerlo para mi mayor bien, pero dentro de un año, el péndulo no te ha engañado. Eres tú quien no has concretado. Y puedo hacer una tercera pregunta. ¿Este curso con tal persona que lo imparte es la persona más adecuada para mí? En este caso más adecuada siempre hablamos de vibración, de vibración respecto a esa persona. No porque la persona sea buena o mala impartiendo el curso, porque aquí siempre vamos por vibración. Entonces, puede ser que sí deba de hacer curso para mi mayor bien, puede ser que también me diga que es el momento adecuado para hacerlo, pero a lo mejor no es la persona indicada, a lo mejor es otra persona. Con lo cual, si nosotros solamente nos basamos en una pregunta, el péndulo ha dicho que sí, ha acertado. Quien pensamos con nuestra lógica y nuestra mente que se ha equivocado somos nosotros, pero nosotros no hemos llegado a la conclusión. A lo mejor para llegar a una conclusión no es a través de una pregunta, sino a través de 3 o de 5 para llegar a una conclusión más exacta. Bien, entonces esto es lo que quiero que entendáis, que no sabemos utilizarlo, no sabemos realmente preguntar. También indudablemente lo que se puede preguntar, lo que no se puede preguntar. Ahí se define perfectamente que el péndulo siempre las preguntas, bien sea por diagnóstico o testaje, porque estamos ayudando a una persona, no estamos ayudando a nosotros, ¿vale? Pero indudablemente pregunta y respuesta no podemos ser cotillas, a eso no vale. O sea, yo no puedo coger un péndulo y decirle, a ver, oye, quiero saber si la vecina del cuarto se acuesta con el del sexto. No, 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 no. Para eso no sirve el péndulo, ¿vale? Ya os lo digo claramente, ese tipo de preguntas totalmente se va a negar a contestar o las fluctuaciones de la bolsa o ciertas cosas, ¿no? Bien, no, cotilleo no. Ponerlo a prueba tampoco, ¿no? El que llega alguien escéptico, escéptica total y decir, venga, a ver si adivina, no entra en esos juegos. Esto es algo mucho más profundo. Esto es muchísimo más profundo de lo que vosotros pensáis. Entonces, por ahí no. Esto se explica más claramente, lo vais a ver en estos vídeos de YouTube, ¿no? Entonces, saber preguntar es muy importante y muy concreto. Me acuerdo una vez que pregunté yo, estaba en un taller y pregunté, ¿soy para ver una respuesta? No. ¿Soy un hombre? Y me dice, sí, mira, ay, lo que se lió. ¿Cómo que soy un hombre? Me dice ahora que soy un hombre. Llevo casi 50 años siendo una mujer. ¿Qué me estás contando? Por favor, socorro. Bien, pues el tema estaba en que tuve que preguntar, ¿soy una mujer en esta vida? Para que me dijera que sí. Entonces, quiero decir que tenemos que ser súper concretos a la hora de hacer preguntas y muchas preguntas para llegar a una conclusión totalmente clara y contundente, ¿no? Bien. No, tú no puedes preguntar si te está poniendo tu marido los cuernos. ¿Por qué? Porque te va a decir que sí, porque está tu mente y está el miedo, está en vibración miedo y te va a decir que sí. ¿Y qué va a hacer?
¿Le vas a decir a tu marido que te ha dicho el péndulo que le estás poniendo los cuernos o eso cómo va? No. Si tú crees que tu marido te está poniendo los cuernos, tienes un problema y tienes que solucionarlo, ¿vale? Entonces, no, va a ser que no. Aunque hay muchas cosas, muchos trabajos muy bonitos que se hacen respecto a testaje, averiguaciones de las parejas, cómo consolidar malas parejas, fusión de conciencia. Bueno, hay unos trabajos tan bonitos que se puede hacer con el péndulo que son fantásticos, ¿no? Entonces, nosotros siempre los testajes y las indagaciones es para ayudar en nuestra evolución, en nuestra comprensión de quién somos y ya os digo, es increíble. Entonces, en esto no, que no tiene sentido, ¿no? Y como me llamó una vez una mujer y me dice, oye, ¿tú tiras el péndulo? Y me dejó un poco impresionada porque dije, ¿qué es eso de tirar el péndulo? ¿Cómo que le tiro el péndulo? ¿Qué? Y se refería como una tirada de cartas, que si tiraba el péndulo es que si me hacía preguntas y yo le decía que sí o que no. Y le dije, bueno, vamos a ver. ¿Qué es lo que te pasa? Y ya a partir de ahí ves cómo te puedo ayudar, ¿no? Vamos a aclarar esto, ¿no? Bien. Sí, porque si lo tiro y le doy, lo mismo tenemos un problema. Que algunas veces no veas, te da la tentación. Bueno, entonces hemos dicho que tenemos una preparación que hay que aprender, tenemos que practicar, tenemos que aprender a saber a preguntar, tenemos que aprender a sentir, porque sobre todo cuando canalizamos, el aprendizaje es sentir cuando estás en vibración con tu yo superior, estás hablando con tus guías espirituales o cuando intervienen o se meten en otro tipo de energía, ¿no? Se siente perfectamente. Bien, forma de trabajar con el péndulo, hemos visto pregunta y respuesta, con tu sí, tu no sé, y luego están las órdenes. Bien. Es decir, luego se ejecutan órdenes con el péndulo. Es decir, por ejemplo, yo tengo un dolor, ¿no? Y yo tengo un dolor, imaginaros, aquí. Y entonces cuando ya está en tema orden, el péndulo, yo le digo, por favor, enviar tantas vibraciones sanadoras como sean necesarias en este momento. Gracias. Entonces el comportamiento del péndulo es totalmente distinto. En este caso siempre gira, ¿vale? Ahora mismo no vamos a distinguir entre giro horario, antihorario, pero sí tiene un significado, ¿vale? Entonces, cuando utilizamos esta técnica, hasta que pare o cambie, aquí siempre girará, la orden siempre girará normalmente. Ahora, algo muy importante en las que os fallan mucho las preguntas. Esto es vital. Cuando nosotros hacemos una pregunta, no podemos pensar en la respuesta. Es mejor pensar en la pregunta, como repetir la pregunta. Porque claro, si yo hago una pregunta y digo y pienso, me va a decir que sí, automáticamente en ese momento pasa de pregunta y respuesta a orden. Al pensar, me va a dar un sí, automáticamente os va a dar vuestro movimiento sí. O si pienso que me va a decir que no, automáticamente va a dar nuestro movimiento no. Y ahí es cuando la persona te dice, es que a mí el péndulo siempre me contesta lo que pienso. Claro, porque está en modo orden, no está en modo pregunta y respuesta. ¿Vale? Pero bueno, las preguntas que estamos haciendo aquí no estamos hablando de preguntas de básicamente de adivinación. ¿Vale? No, el péndulo no es solamente, no es adivinación, de hecho la adivinación es, por decirlo de alguna forma, igual que las cartas de tarot y todo lo demás, o preguntas sobre el futuro, no existe mucha fiabilidad. De hecho, cuando yo hago una pregunta que es necesaria porque es parte de la evolución de esa persona, es algo que necesita saber para su mayor bien, ¿vale? Entonces sí que te tiene que responder y sí que luego se verifica y además se contempla el tanto por ciento de posibilidades que eso ocurra. O sea, hay muchas formas de verificar y de comprobar
para tener mucha seguridad y mucha confianza, de verdad, ¿vale? O sea, creerme, si podéis. Bien, continuamos. Técnicas con giro horario antihorario, que es lo que hemos dicho, ¿no? Que cuando da órdenes, también cuando haces, por ejemplo, técnicas o terapias de desbloqueo, muchas veces el péndulo automáticamente gira antihorario cuando extrae, sustrae, saca, y horario cuando introduce, ¿no? Por ejemplo, si trabajamos con meridianos de energía, cuando pasamos el péndulo y encuentra un bloqueo, si gira antihorario, significa que está sacando, con lo cual lo que te viene a decir es que hay un exceso de energía. Y si lo que está girando horario, hay escasa energía, entonces está introduciendo energía. O sea, que sí que existe en todas las técnicas que hacemos, sí que el péndulo depende. Para que lo vayas a utilizar, tendrá un funcionamiento u otro. Y esto entra dentro entra dentro de todo este temario. Sí, voy a hacer una ronda de preguntas, pero son las 9 de la noche, se me ha pasado súper rápido y ahora en 10 minutos voy a tener que explicaros todo lo demás. Bueno, venga, voy para allá. Bien. Hemos dicho que tipos de péndulos, hay más de 4.000 tipos de péndulos, pero si lo hacemos en grandes grupos, tenemos los péndulos metálicos, como el que enseña yo, Elisi, y otros muchos péndulos. Luego, por ejemplo, ahora os enseñaré el de espiral, metálico de espiral, que es maravilloso, los de cuarzo, los de madera, y luego excepcionalmente el péndulo hebreo, que es de madera de haya, y que veremos que casi lo tenemos que descartar como péndulos normales porque es un péndulo súper específico. La forma de los péndulos es importante. Os voy a enseñar este. Este es un péndulo en espiral metálico, que este es el que yo utilizo, ya lo veréis, que bueno, quita dolores más rápido que nada. Por eso una amiga mía lo bautizó como ibuprofeno, el péndulo ibuprofeno, pero que sepáis que no. Claro, a alguien le decís que está el péndulo ibuprofeno y se va a descojonar de risa. Mejor que le digáis que es el péndulo de espiral. O no vaya a pasar con los cursos que he hecho y vaya a comprar a la gente, yo quiero un péndulo ibuprofeno, porque se le da de Dios, ¿vale? Bien, diferencia entre uno y otro. Los péndulos metálicos son más resistentes porque si se caen al suelo es difícil que se rompan. Los de minerales, si se caen al suelo, posiblemente pues se puedan romper y lo mismo pues ya no se pueden utilizar. Tanto uno como otro hay que limpiarlo. Ahora, eso sí, el péndulo de mineral aporta el mineral que es, las propiedades del mineral y el color, la vibración del color. Eso sí, lo tiene en diferenciación con los metálicos. También los de mineral se ensucian mucho más a nivel energético. Los de madera se descargan dando golpecitos en madera y luego el péndulo hebreo que es específico de limpieza energética, ¿vale? Pueden tener cadena, cordón. Simplemente veréis que en los vídeos de YouTube que no sé, si se forman nudos a lo largo del cuello y la cadena pueden intervenir también en las respuestas que no sean correctas. Por eso lo de conocer la técnica y la técnica y el temario, ¿vale? El cómo se limpia, la forma más sencilla de limpiar el péndulo es a través del cuenco tibetano, de la vibración del cuenco tibetano. Metemos el péndulo. Espérate que lo veáis. Ahí, lo veis. Con unos cuantos toquecitos. Automáticamente se queda limpio. Pero lógicamente todo el mundo no tiene un cuenco tibetano y las mujeres sobre todo no podemos llevar el cuenco tibetano que pesa mucho en un bolso. Descartado. En la casa sí, ¿vale? Más fácil, bajo el grifo del agua, ¿vale? Unos segundos, e imaginamos que el agua es luz que lo limpia, unos segunditos. Incluso soplando, simplemente soplando, imaginando que es luz,
también se limpia. Y luego si queremos podemos testar si está limpia un 100%, porque todo se puede comprobar y todo se debe de verificar. Hasta que tengáis ya suficiente confianza para después de haber comprobado que soplando 100 veces se limpia al 100%, pues ya no lo preguntáis más. Pero bueno, hasta cierto punto ya, hasta que vayamos ganando la confianza, ¿no? Bien. Una vez que tenemos las preguntas, el siguiente paso que hacemos es trabajar con tablas. Las tablas son semicírculos, círculos, que vienen ya con respuestas determinadas. Entonces aquí se coloca el péndulo en el centro. A ver, un momentito, que voy a ver si puedo cambiar. Bueno, primero lo explico, ¿no? Semicírculo, círculo entero, y puede ser de cualquier cosa con cualquier información. Vale, voy a cambiar de cámara para que veáis cómo se utilizan en tabla. Esperad un segundito, que ponga la otra cámara. Así. A ver si me ve. Voy a poner la otra cámara ya. Ahí. ¿Vale? Por ejemplo, esta tabla mismo. Espérate que la veáis mejor. ¿Así la veis bien? ¿Veis más o menos la tabla? Decidme sí o no. Sí. Vale, cuando son tablas, colocamos el péndulo justo en el centro. Las respuestas que hay alrededor no debemos de leerlas, porque si las lee el péndulo por inercia va a ir hacia una respuesta. Entonces ahí es cuando metemos mente, no debemos de estar mirando la respuesta. Aquí cuando hacemos una pregunta, el péndulo suele hacer dos cosas. Una, se va a mover directamente hacia una respuesta fija y se va a quedar ahí. ¿Vale? Puede ser movimiento mayor o puede ser movimiento más pequeñito cuando estamos empezando, ¿vale? Pero hay veces que lo que ocurre, no importa que no veáis la tabla, a mí lo que quiero es que entendáis el proceso. Pero luego hay veces que yo no sé por qué el péndulo hace una pregunta y empieza a moverse de esta forma, que yo digo que está leyendo la respuesta, se mueve por toda la tabla y al final se queda fijo en una respuesta. Ya cuando se queda fijo en una respuesta, ya sí leemos esa respuesta. ¿Vale? Es como funcionan las tablas. A ver. Me vengo aquí otra vez. Ahí. Libros, por ejemplo, hay uno muy bonito, os recomiendo. Hay libros que son por completo de tabla. Este, por ejemplo, que es el gran libro del péndulo, ¿vale? Que lo podéis comprar por Amazon, por todos sitios. Tiene muchos tipos de tablas para practicar, pero más que nada es el diseño tan bonito que tiene para todo, ¿eh? La visión, otra reencarnación, hasta tomaros la atención, minerales, predicción del tiempo, infusiones, piedras preciosas, vitaminas, minerales, bueno, es muy bonito, ¿vale? Pues que lo aconsejo yo. Vale, más cositas. El gran libro del péndulo. Entonces podemos generar un montón de tipos de tablas distintas, ¿vale? Luego hay otros tipos de tablas, como el biómetro de Bobby, que es muy importante. Este sobre todo lo vemos en el curso de Equilibra tu energía, donde vemos que pone 6.500 Bobby, en este caso los radiestesistas medimos por Bobby, y de 6.500 para arriba muestra salud y de 6.500 para abajo enfermedades, ¿no? Bien, pues saber en qué vibración está cada persona en cada momento es importante para saber el tipo de ayuda. No es lo mismo una persona que tiende hacia abajo que una persona que va a tender luego hacia arriba. El tipo de terapia que se utiliza es totalmente distinta, ¿vale?
Luego podemos ser súper concretos. Por ejemplo, esta tabla es mi tabla de terapia, ¿vale? Entonces, que aquí veis que ponen Reiki, limpieza energética, flores de Bach, coach espiritual, SOS, Quantum ECIO, hipnosis, regresiones, desintoxicación iónica u otro. Bien, pone en el centro y dice, bueno, en este momento esta persona necesita prioritariamente, ¿veis cómo hago la pregunta? Prioritariamente, porque si una persona está muy mal te va a decir que necesita de todo. Entonces, prioritariamente necesita alguna técnica o terapia de la que aquí? Sí. ¿Cuál? ¿Cuántas? Una. ¿Cuál? Pues yo qué sé. Limpieza energética. ¿Cuántas? Aquí tenéis números. Pues una limpieza energética. Necesita 3. ¿Cada cuánto tiempo? Cuando se hace un estudio energético, que un estudio energético es una pasada. Ahora explicaré lo que es, si puedo, porque no tengo tiempo. Bien. Y pasamos hasta dónde podemos llegar. Hemos llegado a respuestas sí, no sé, a tablas con respuestas determinadas y la canalización, que es una tabla que es un abecedario, pero no tiene nada que ver con la Ouija, ¿vale? Aunque sea un abecedario, no nos podemos confundir, no tiene nada que ver. La Ouija es una cosa y una tabla de abecedario es otra. Tú tienes libre albedrío de conectarte con tu yo superior, con tus guías espirituales, y otras personas pues tienen libre albedrío de conectarse con quien quiera. Ahí no nos vamos a meter. Ahora, ¿qué he desarrollado? ¿Qué tipo de investigaciones he llegado a contemplar con el péndulo, ¿no? Bien, aquí dice, ¿dónde está el origen de toda nuestra vida? Porque claro, hay muchos niveles. Es que nosotros normalmente no existe un origen, sino que existen muchos orígenes. Puede existir muchos orígenes. Entonces, esto que habéis visto que se pone SOS es una técnica desarrollada como sanación del origen o los orígenes del ser. ¿Y en qué consiste esto? ¿En qué consiste este tipo de investigación como muestra de lo que se puede conseguir hacer con un péndulo, ¿no? Una investigación. Bueno, pues vosotros imaginaros por un momento, pues que me duele el hombro, ¿vale? Me duele este hombro. Y voy a una terapia, porque todas las terapias energéticas funcionan, lo único es si damos con el origen o no damos con el origen o los orígenes. Y entonces voy a que me hagan, por ejemplo, biodescodificación o que me traten a nivel emocional el problema del hombro, ¿no? Bien. Ahora yo llego y me dicen, esto me lo estoy inventando, ¿eh? El problema del hombro es porque tienes una mala relación con tu padre que tienes que solucionar. Bien. Si ese es el origen como único origen, chapó. Das con la tecla, ¡pum!, desaparece el dolor. Si es el único origen. Y si es eso. Pero imaginaros que yo voy a que me haga una terapia emocional y resulta que el dolor del hombro es porque tengo un parásito energético ahí pegado. Tengo una fisura en el aura, ha entrado un parásito energético, se me agarra en el hombro y me está produciendo un dolor. ¿Qué va a ocurrir ante una terapia emocional? Que no me va a dar ningún resultado, ninguno, porque no es el origen. Entonces yo encima me voy a quedar muy decepcionada porque voy a pensar que eso que he ido no funciona, cuando no es verdad. No es cierto que no funcione, sino simplemente que no es el origen. Ahora, imaginaros que voy, como me duele el hombro, voy a que me hagan una limpieza energética pensando que es un parásito energético, pero es algo emocional. ¿Qué va a ocurrir? Pues que no va a funcionar, porque no es el origen. Y voy a pensar pues que esa persona ni sabe hacer limpieza ni sabe hacer nada. Y no tiene nada que ver. Ahora, ¿qué es lo más normal que ocurra? Lo más normal que ocurra es que posiblemente tenga un problema con la relación de mi padre y eso haya generado una fisura en mi aura donde ha entrado un parásito energético. 2. Ya van 2 orígenes. ¿Qué ocurre? Que si me trato emocionalmente, mejoro, pero no sano. Si me si me limpio solamente, puedo mejorar, pero no sanar. ¿Por qué? Porque no he llegado al 100% de todos los orígenes de lo que conlleva mi dolor en el hombro. Entonces, no se trata de que las terapias funcionen, no funcionen, o el terapeuta sepa hacer su trabajo o no sepa hacer su trabajo, sino que aquí hay muchas cosas a las que tienes que llegar a ciertas conclusiones, ¿no?
Entonces, fijaros todo el desarrollo que, por ejemplo, tiene un SOS. Aquí lo tenéis, la tabla. SOS, sanación de los orígenes del ser. Y hay 5 quesitos. Tenéis a nivel físico, aunque trabajamos a nivel energéticamente, pero vamos a llamarlo físico. Nivel energético, emocional, puede deberse a energías exteriores, puede tener origen del alma, ¿vale? Puede tener un origen, puede tener 2, puede tener 3, puede tener 4 o puede tener hasta los 5 orígenes. Ese dolor de hombro, hasta esos 5. ¿Cómo vamos a trabajar? Pues dependiendo del origen y el tanto por ciento. Es decir, si mi dolor de hombro me dice que tiene un origen emocional, ¿en qué tanto por ciento? Imaginaros que me dicen un 80%. Y luego, a nivel energético, un 20%, pues sé que mi terapia tiene que empezar a ser emocional y después energética. Aquí te va a llevar, ¿no? A buscar todos los orígenes. Si te dice que es físico, tienes que tener una subtabla. ¿Qué subtabla de orígenes físicos? ¿Qué puedes trabajar con orígenes físicos? Pues fijaros, la intolerancia alimentaria, los nutrientes, las vitaminas, los minerales, la deshidratación, el pH, el funcionamiento eléctrico de la persona, la geopatía, las radiaciones nocivas, las ondas perjudiciales, las enzimas, los aminoácidos, los sistemas del cuerpo, los neurotransmisores, los órganos del cuerpo, la hormona, la toxicidad, la inflamación, los probióticos, prebióticos, metales pesados, patógenos u otros. Todo eso. Y dentro de los orígenes físicos, ¿cuántos orígenes hay? 1, 2, 3. ¿Cuáles son y en qué tanto por ciento? Fijaros si es concreto cada trabajo que se hace, ¿no? Eso nada más que lo físico. Y dentro del físico existen terapias que se pueden trabajar dentro del físico, que son los códigos numéricos de alimentos, las terapias para el dolor, los desbloqueos energéticos, la terapia Angio, la cromoradiestesia, la terapia del péndulo de orgonite, que no he hablado de los péndulos de orgonite, las frecuencias RAIF, protocolos que se crean, se pueden crear protocolos con el péndulo. Es increíble cómo funciona. Son órdenes y además las podemos hacer muy personalizadas. O puede darse a otro. Si nos metemos dentro del origen energético, podemos tratar lo que es el tema de chakra, el tema de meridiano de energía, la reflexología podal, de mano, auricular, el flujo de la energía espinal, la fuga energética. Que no es que aprendamos a hacer reflexología, es que trabajamos los puntos de reflexología, podemos trabajar el desbloqueo con el péndulo. Os digo que es increíble lo que podemos llegar a hacer. Si buscamos dentro de los orígenes emocionales, aquí tenemos que trabajar con los bloqueos emocionales, con las emociones atrapadas, con las creencias limitantes, con los traumas, con los miedos, con las memorias negativas del subconsciente, con las heridas del niño interior, con las relaciones tóxicas u otros. Todo este contenido está desarrollado desde el péndulo, ¿vale? Si te dice energías exteriores, entonces ya pasamos a lo que son limpiezas energéticas del péndulo hebreo. Que aquí no vamos a hablar mucho porque entendemos como energías exteriores, pues todo aquello que nos afecta que no es nuestro. Y ahí pues es cuando empezamos a hablar de magia, de brujería, de larva, de mal de ojo, de amarre, etcétera, ¿no? Que también es muy importante porque muchos orígenes de todo lo que nos ocurra vienen por energías exteriores. O sea, la parte de energías exteriores y la parte emocional se nos va a repetir en un porcentaje muy amplio en la mayoría de las personas. ¿Vale? ¿Para qué sirve? Y luego, indudablemente, están los orígenes del alma. Es que al final, para mí, la sanación final realmente viene del alma. Entonces, cuando decimos orígenes del alma, ¿a qué nos estamos refiriendo? Bueno, estamos refiriendo a los estados del alma, porque el alma primeramente hay que saber en qué estado está, el proyecto sentido, el árbol genealógico, las lealtades familiares, las promesas, los pactos, juramentos, votos, acuerdos, programas de otras vidas, karma, nivel de conciencia que tiene, los dones, la misión de vida, frecuencias que existen para el alma, las órdenes que se pueden trabajar. Bueno, es otro mundo. Si os dais cuenta, es un mundo dentro de otro mundo que se nos está abriendo de posibilidades. Y todo esto lo hacemos con las herramientas del péndulo.
Estados del alma, como he dicho, pues fijaros, estados del alma puede ser la persona que no tenga alma, que tiene más de un alma, que esté poseída, encapsulada, bloqueada, con trauma, oculta, sustituida, libre, sana, en tránsito de dejar el cuerpo o en sufrimiento. O sea, imaginaros, y todo esto que os estoy diciendo se hace a través de un testaje. De forma, ¿qué ocurre? Que resulta de que si yo tengo que hacer un SOS, que hemos dicho, la sanación de los orígenes del ser, puede ser que al hacer el testaje, pues te venga una persona con migraña, bien sea con migraña, por ejemplo, ¿no? Y resulta que tiene dos orígenes. Un origen emocional compuesto por 4 emociones atrapadas, 2 miedos y 3 traumas. Y luego tiene un origen del alma que le viene de 3 programas de vidas pasadas, que tiene una lealtad familiar y que pues entonces es el esquema del trabajo que tienes que desarrollar de todos los orígenes de algo muy concreto. Es decir, ya sea un síntoma, un diagnóstico, una situación que estés viviendo en tu vida, cualquier cosa. Y todo este trabajo indudablemente lo podemos hacer para nosotros o para cualquier persona. ¿Vale? Bien. Perdonad que vaya tan rápido, pero es que si no, no puedo responderos. Bien, entonces, el péndulo como herramienta te hace ser una persona mucho más intuitiva. Cuando eres mucho más intuitiva y te dejas por tu intuición, llegas a tener una confianza total. Agiliza el trabajo siendo súper efectivo. Cualquier persona que sea terapeuta va ahí a sota, caballo y rey. ¿Qué le pasa a esta persona? Pues esta persona tiene un 100% de densidad. Hay que hacer una limpieza energética porque tiene energías exteriores y además a nivel emocional hay que trabajar esto, esto, esto. Y esto lo puedes hacer hasta en una sesión o 2 sesiones, con lo cual te vuelves una persona súper efectiva y rápida. No tienes que estar indagando con algo que tienes, probando ahora esto, probando lo otro, ¿no? Que es distinto, ¿no? Aprender a sanar con el péndulo, que es un gran desconocido. Obtener respuestas para todo, porque una vez cuando tú canalizas con el yo superior, entonces ya es que no te hace falta ni tabla, porque pregunta directamente qué le pasa a esta persona o cómo se puede ayudar a esta persona, ¿no? Que ojalá voy a tener que hacer más charlas más exclusivas, ¿vale? Entonces entender qué es la canalización, intentar hacer alguna canalización, intentar hacer todo esto, ver que es un estudio energético. Bueno, es que esto es inmenso, este mundo es inmenso, ¿no? Bien, entonces, todo esto, todo este quesito que yo he hecho, todo lo que es el SOS, aquí está el SOS, lo que he hecho ha sido hacer cursos específicos de cada quesito, la parte física, el curso Equilibra tu energía, o curso de sanación, el energético, los chakras meridianos de energía, el emocional, la energía exterior de limpieza de péndulo hebreo y todos los orígenes del alma. Que habrá personas que solamente quieran trabajar un quesito, habrá personas que quieran trabajarlo todo. ¿Por qué? Porque lo que estamos cambiando es todo nuestro subconsciente. Aquí estamos haciendo una reprogramación total, estamos yendo a los orígenes de todo. Entonces es un trabajo, madre mía, increíble, os lo digo. Bueno, os lo digo yo, ¿no? Bueno, entonces, próximamente os digo rápido, porque seguro que querréis saber, bueno, ¿esto cómo se aprende? ¿Cómo se aprende? Bueno, he dicho que hay próximos cursos, tengo próximos cursos, por ejemplo, los orígenes del alma, que van a comenzar el día 15 de marzo, por videoconferencia por Zoom, de 8 a 9:30 hora española, con conexiones semanales. ¿Por qué? Porque a mí me gusta, semana tras semana, ir explicando un tema, que haya práctica de una semana a otra y así ir solucionando. Es la forma del tipo de formación que a mí me gusta dar. Se graban los vídeos y luego se envían al correo electrónico. Liberación de orígenes emocionales, que comienza el 17 de marzo, también igual, conexiones semanales, de 8 a 9:30. Y de péndulo hebreo, que no solamente es péndulo hebreo, porque tanto el péndulo hebreo como los orígenes del alma llevan canalización incluida, o sea, se tiene que aprender a canalizar sí o sí, ya que si, por ejemplo, los orígenes del alma te sale vidas pasadas, tienes que averiguar qué ocurrió en esa vida pasada. Y tanto el péndulo hebreo, el péndulo hebreo actualmente está muy condicionado al número de etiquetas.
Entonces, cuando canalizamos todas las energías que hay que eliminar de una persona, entonces ya no hay límites de etiquetas, ya tienes todo a tu disposición. Bien, voy a contestar, aunque sea 5 minutillos, pero bueno, voy a terminar. Luego también tenéis el curso actuales de Equilibra tu energía, que es todo el que hemos visto en la parte física, que ese sí ha empezado, aunque tiene una duración de 3 meses, llevamos 4 clases, un mes, y eso son conexiones los jueves, ¿vale? También muy interesante. La inversión que se hace, bueno, pues a ver, la inversión que se hace para cambiar vuestra vida, ya lo decidís vosotros, pero indudablemente yo os tengo que dar un precio del coste de los cursos, ¿no? Pues fijaros, los orígenes del alma son precios bastante reducidos, es decir, para la información que se da. Orígenes del alma, 79 euros, y tenéis los precios emocionales, péndulo hebreo, equilibra tu energía y chakra y meridiano. Y España, indudablemente, que sabemos que tenemos un 21% de IVA. Podéis hacerme cualquier pregunta, cualquier consulta, y si no os contesto a vuestras preguntas, os autorizo a que me enviéis un WhatsApp al número que tenéis ahí indicado. Oye, que está la conferencia y no me has contestado esta pregunta y la necesito saber. Pues bueno, os la contesto, ¿vale? Y luego, regalos. Claro que tengo que hacer regalos para acabar. El curso básico gratuito a través de las 4 lecciones de YouTube es para todo el mundo. Para todo. Ese ya es mi primer regalo a todo el mundo. Buscar por la magia del péndulo Mari Carmen. Ahora, quien compre un curso va a tener un estudio energético gratuito, que es un estudio exhaustivo de cómo están todos nuestros cuerpos, nuestra energía, la densidad energética y cualquier cosa que tenga que hacer referencia a esa persona en el momento actual. Incluso si tiene algún diagnóstico y quiere saber los orígenes, también se puede contemplar el esquema de lo que debería trabajar. Y de regalo un taller que hay muy chulo, que es el botiquín del péndulo, que no sé si daré otra charla con eso, que el botiquín del péndulo es como aprender a quitar un dolor, a equilibrar chakras, hacer protocolos de virus, equilibrar un poco las emociones. Es como para tener ciertas cositas en mi botiquín de péndulo que me van a servir pues en mi día a día, ¿no? Quien compre más de 2 cursos o más, pues va a tener gratuitamente el curso de chakra y meridiano. Indudablemente la posibilidad de pagar de forma aplazada. Eso ahí está, ¿vale? Reequilibra el curso natural de tu energía. Muchísimas gracias. Ha sido al final muy rápido, pero ahora prefiero, por lo menos este poquito de tiempo, contestar a vuestras preguntas. Venga, ahora sí. Encontrar a personas sí es otra utilización que se le puede dar al péndulo. Hay que especializarse en búsqueda de cosas, ¿vale? Si se te rompe la punta de cuarzo, tendrás que preguntar si puedes seguir utilizándolo. Si te dice que no, lo suyo es enterrarlo a tierra. Las respuestas deben de venir siempre del subconsciente, a no ser que metas mente. Cuando metes mente es cuando haces una pregunta y estás pensando la respuesta. O cuando tú quieres una respuesta sí o sí, que es la que quieres dar inconscientemente, ¿no? O cuando tú estás muy afectado a nivel emocional, no puedes hacer esa pregunta, desde la vibración del miedo. No puedes hacer la pregunta, pero en lo del YouTube explico cómo puedes saltar esto, porque el péndulo para mí es importante y si una pregunta me afecta emocionalmente, tengo que tener una alternativa para saber la respuesta. O sea que eso no hay problema. Muchísimas gracias a vosotros. Las tablas, todas las tablas que os he enseñado son las que corresponden a los cursos, a todo el temario de todos los cursos que estoy, es decir, toda la información. De todas formas, cualquier información que queráis os contesto por el WhatsApp, cualquier información que necesitéis. Es que he querido yo estructurar todo esto porque más que nada es una visión de todo bueno, de así, aunque sea rápida, de todo lo que podemos proyectar y llegar a hacer, que es increíble. Muchas gracias. Sanación, sí, se puede sanar todo el árbol genealógico. Programas de otras vidas que traemos.
se puede irradiar cualquier tipo de secuencia, código sagrado, las frecuencias RAIF que funcionan también de maravilla, secuencia de Grabovoi, indudablemente. ¿Qué más? No tengo ahora mismo página web porque se está haciendo, tengo mi página de Facebook que se llama Besos del Alma. Besos del Alma. No enseño 3, porque el 3 es muy concreto con el yo superior y aquí necesitamos trabajar de todos los cuerpos. Es decir, que aunque sea un origen emocional, pero si yo ya tengo una herida, tengo que trabajar con el dolor. Y si tengo un órgano afectado, aparte de buscar los orígenes, tengo que mandar sanación a ese órgano. Entonces, hay que trabajar de todos los aspectos del ser, de todos los cuerpos, ¿vale? Se puede neutralizar, claro, se ven todo el tema que nos afecta. Las geopatías con turmalinas negras funcionan perfecto. Vale, cualquier pregunta o lo que creáis que sintáis que es importante, me la podéis enviar por WhatsApp, no tengo problema. Los cursos están ahí, cualquier duda, vamos a comenzar. Hay un grupo de WhatsApp, de estudio, bueno, y es increíble, hacemos todas las prácticas y realmente se van viendo todos los cambios que se producen. Sí, para utilizar el péndulo dentro de la preparación, sí es verdad que sueles poner incienso y sueles protegerte. Más que nada se utiliza el péndulo hebreo, que es el más específico para la limpieza energética. Que la limpieza energética es un mundo maravilloso. O sea, conocer todas las energías exteriores. Es increíble, no solamente esa, el curso, sino que el curso entra en la canalización, la ayuda. Cuando canalizas puedes hablar con personas que no te has podido despedir. Es algo muy mágico, es muy bonito, es un mundo increíble. Muchísimas gracias. Es que podéis llegar a cualquier cosa. Soy investigadora total, me podéis poner a prueba porque me dedico a esto, ¿no? O sea, cualquier cosa que queréis averiguar, indagar, es que es posible. Muchísimas gracias a vosotros, de verdad, muchas gracias por pasar este ratito. Espero tener otros más ratitos, más concretos, cosas, ¿no? No sé si nuestra columna vertebral se puede utilizar como el péndulo, no te lo aconsejo. De todas formas, desde el Facebook también están los cursos. Los regalos, tenedlo en cuenta que solamente son para las que habéis estado aquí, ¿eh? Solamente, ¿eh? Y tienen solamente estos días, quedan muy pocos días para que comiencen, ¿eh? No lo penséis. Sí se va a grabar esta charla y la colgaré en mi Facebook, sí. Besos del alma, que viene con un dibujito como un angelito, ¿vale? Hay muchos conocimientos que compartir. El primero, por cierto, el primero que quiero que aprendáis con las lecciones de YouTube a tener respuestas fiables. Porque lo que quiero que preguntéis, que es la que yo me pongo a prueba yo, si realmente es para vuestro bien mayor los cursos que yo imparto y si es conmigo y si es el momento o no es el momento. No hagáis las cosas, tenéis una herramienta que os puede dar las respuestas. Y si no soy yo, pues será perfecto. Pero nadie os puede engañar una vez que sabéis utilizar esta respuesta. Esto es muy importante. Es súper genial. La primera que se pone a prueba soy yo siempre, siempre. La que se pone a prueba y la que hay que verificar. En todo momento soy yo. Si esto, de alguna forma tenéis la intuición que viene en la entrada y luego quiero que sepáis preguntar para que no metáis en mente si realmente estos cursos pueden ayudar a vuestra evolución. Porque entonces, cuando ayuda a nuestra evolución, cuando cambia nuestra realidad, entonces no existe precio. No le podría poner ningún precio a los cursos. Pero yo voy a seguir, porque, no sé, siento que es algo que tengo que hacer. Mi misión de vida es aquí. Sí, los 72 nombres de Dios se trabajan desde el curso de péndulo hebreo. A ver, la diferencia de precio también está en el tiempo. No es lo mismo los que duran a lo mejor un mes, 4 sesiones, que los que duran 3 meses. El péndulo hebreo es muy extenso porque no es solamente péndulo hebreo poner la etiquetita y trabajar con la energía. Es mucho más. ¿Eh? A ver, que lo mismo me están diciendo que tengo que acabar ya. Bueno, me despido.
Mi Facebook, Besos del Alma, que es un angelito. Mi WhatsApp, ¿vale? 629 59 30 89, con el más 34, si no, de España. Sí, lo ha puesto César. Gracias, César. Ha puesto ahí el enlace de mi Facebook, ¿vale? Instagram por el momento no, y la página web ya mismo, pero desde el Facebook vais a ver estos 3 cursos que empiezan y cualquier cosa que necesitéis. Bueno, pues muchísimas gracias, que dejo ya a César también descansar. De verdad, de corazón, muchas gracias por dedicarme este tiempo. Cualquier cosa, aquí me tenéis, siempre. Chao, muchos besos. Hasta luego, gracias, muchas gracias.